Buenos días, compañeros, aquí vengo con un nuevo vídeo. Bueno, he puesto aquí unos cuantos nombres de personajes interesantes: Carlos Benítez, Edwin Lai, Ortigosa, Henry Moray, Honorio Pérez Picasso, Clemente Figuera, bueno, y muchos otros más, ¿vale? Bien, el tema que nos atañe es la energía libre, intentar conseguir energía gratis. Y todos los grupos y todos los de internet, todos intuimos que la clave está en los inductores, que los inductores son los verdaderos generadores de energía y que con los inductores es de la manera que podemos crear energía libre. Bien, a ver, perdonad que me asegure. Sí, está todo correcto. Personalmente, bueno, me imagino que la mayoría, con todos los libros estos de PDFs de Patrick Kelly, de todo esto, en el que aparecían un montón de dispositivos de energía libre, pues supongo que la mayoría, yo a través de ese libro, pues llegué a Clemente Figuera y nada más leerlo me pareció muy interesante, porque Clemente Figuera pues lo que quería es, con un inductor, que es un trozo de hilo de cobre aislado, enrollado sobre un núcleo ferromagnético, pues variar la intensidad de la corriente y en otro inductor cercano recoger energía. Y de hecho, pues él pensaba que una dinamo funcionaba exactamente así, que la dinamo lo que hace es, bien con imanes o bien con electroimanes, y gracias a un motor, acercas campos magnéticos a inducidos y los alejas, y eso te genera una sobreunidad, bueno, una sobreunidad, te genera electricidad, y si no tuvieras el gasto del motor de moverlo, podría ser sobreunidad. Bien, se dio cuenta que se gastaba mucha potencia en el motor para mover una dinamo, porque cuando tú obtienes electricidad, tienes dos bobinas, tienes, vamos a decir, un transformador, o da igual, una dinamo, si esto estuviera partido y uno de los dos girase, bien, tienes un inductor y un inducido. Me da igual que sea un transformador que esté partido, haya un pequeño spark gap de un entrehierro y que esto tenga un eje y tú lo gires, ¿vale? El caso es que si tú lo giras, estás aplicando corriente continua. Y gracias a esa corriente continua, los dominios de hierro, que son pequeños imanes, se alinean en la misma dirección que marca el campo de tu bobina, se suman. Entonces tú consigues un magnetismo mucho más fuerte, gracias al hierro, de lo que conseguirías solo con la bobina, gastando la misma cantidad de energía, ¿vale? Entonces, como tienes un campo mucho más poderoso y lo mueves con un motor para conseguir que varíe, se acerca y se aleja de este otro que le llamaremos estator y que estará quieto, y tú puedes recoger mucha energía, pero hasta un cierto límite. Porque cuando tu bobina inducida genera electricidad, está circulando corriente por sus espiras, y ese bobinado genera un campo. Y no puede ocurrir que el campo que genere el inducido sea superior al del inductor, porque entonces el inducido induciría al inductor, y eso no puede ocurrir. Siempre nos dicen que hay que mover corriente y que cuanto más rápido la muevas, más genera, pero hasta un límite en el que el campo que genere el inducido sea prácticamente igual al del inductor, pero no superior. Luego, aquí la clave en este sistema, si se mueve, es que gracias al hierro, con poca energía, generas un campo muy grande, y hasta que saques otro campo igual de grande, o sea, más potencia, sacas más potencia, pero se la tienes que meter con el motor. Bien. Cuando ya entras a nivel transformador, ya no hay entrehierro, esto es todo macizo, tú tienes un inductor, le varías el campo y lo recoges con un inducido. Pero este inducido, otra vez, genera un campo, y ese campo
también afecta al hierro en sentido opuesto y te libera impedancia. Y al liberarte impedancia, tu bobina primaria consume más. Bueno, parece ser que Clemente inteligentemente lo que hizo, vamos a decir que sería esto. Pensamos que puede ser porque Clemente no tiene una patente clara. Hay que ser sinceros. Clemente tiene varias patentes y podemos intuir por alguna de ellas, como en la que nos afirma que puede obtener sobreunidad moviendo unos carretes de hilo de cobre sin núcleo, nos da a entender que la clave está en no oponerse al inductor, ¿vale? Y en una máquina en movimiento, bueno, os lo explico aquí, lo vais a entender enseguida. A ver, tenemos otra vez este hierro, le ponemos una bobina y entonces con poca energía, si es corriente continua, conseguimos generar un campo magnético muy poderoso gracias al hierro. Si es corriente alterna, aparece la impedancia si lo movemos a suficiente frecuencia y con mucha tensión y poca corriente, y entonces pensamos que con poco consumo, no es del todo cierto, como estamos teniendo que usar mucha tensión, aunque sea poca corriente, ya no es con poco consumo, pero, si ahora ponemos aquí se va a generar, esto va a ser una corriente variable, pues aquí se van a ir alternando norte, sur, y aquí al revés, ¿no? Entonces las líneas de flujo van a querer viajar así. Y si aquí pones una bobina recolectora, ¿vale? Pues, claro, puedes recoger energía eléctrica, pero al no tener núcleo, eso es lo que entendemos ahora que pudiera haber hecho Clemente, al no tener núcleo, el campo que va a generar esta bobina, aunque tenga más potencia que esa, no va a oponerse, no va a liberar impedancia al primario, no va a liberar tanta impedancia al primario como la potencia que podemos obtener. ¿Por qué? Pues porque una bobina que esté pasando 1 amperio genera un campo pequeño, pero vamos a decir que es a 12 voltios, ¿vale? Genera un campo pequeño. Esa misma bobina, si le pones un trozo de hierro, genera un campo muy grande. Y lo mismo ocurre si lo consigues con corriente alterna. Si tiene núcleo, el campo que genera va a ser mucho más grande. También va a tener más impedancia, o sea, va a entrar menos corriente si la corriente es variable, que si es continua. En la medida en que aumentamos la frecuencia, cada vez va entrando menos corriente en la bobina. Bien, entonces, quiero que veáis eso, que con la misma cantidad de corriente, circulando por el mismo número de espiras, si tienes núcleo, el campo es más grande que si no tienes núcleo. Entonces, esta idea de aquí arriba, esta idea es muy buena porque te aprovechas del hierro y aquí, aunque estés sacando, imaginaos que esta bobina y esa son iguales. Imagínate que aquí estás aplicando 12 voltios y 1 amperio. Imagínate que aquí estás sacando 12 voltios y 4 amperios. El campo que va a generar esta va a ser minúsculo, porque no tiene hierro. Pero el campo que va a generar esta va a ser grandioso, van a atravesar las líneas ahí de manera poderosa. Yo este sistema pienso que sí podría ser viable. Por las pruebas que he hecho, la inducción que he obtenido es muy pobre. Pero es muy pobre porque con 50 Hz, que es una frecuencia muy baja, la transmisión de energía por el aire es muy mala, ¿vale? Entonces esta idea de Clemente yo la veo factible.
Pero hay otras ideas. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, primero un poco explicaros que la electricidad, los fenómenos físicos que podemos observar en un circuito con la electricidad es que se puede liberar calor y que sobre el circuito hay magnetismo. O sea, tú tienes una pila y una bombilla y tú, si pones una brújula aquí, ¡pum!, te das cuenta que por el cable hay magnetismo. Y la bombilla se enciende y el circuito, por la resistencia que tiene, emite calor. Entonces tenemos calor y magnetismo. Lógicamente, este circuito es en la bombilla donde más calor se va a generar, porque como la energía se pierde y se va consumiendo en la resistencia en forma de calor, intentamos usar cobre de hilo relativamente gordito y de poca resistencia, y en la bombilla sí que le ponemos la resistencia que nosotros deseamos para que la energía se transporte y se libere, prácticamente se disipe todo el calor y toda la potencia en la bombilla. Pero todo el circuito está emanando magnetismo. No usamos un hilo de nicrón para llevar la electricidad a una bombilla, porque estaríamos desperdiciando mucha potencia, mucho calor en todo el circuito, además de la bombilla. Usamos cobre, porque sabemos que con el cobre aprovechamos mejor la potencia. Bien, pero todo el cable tiene campo magnético, ¿vale? Entonces, aquí hay un cierto número de personas en los que yo incluiría a todos estos, menos a Clemente, salvo que Clemente usara un sistema parecido, pues, por ejemplo, al de Carlos Benítez. El resto, pues, están bastante relacionados todos con la idea de que podemos aprovechar el magnetismo para producir electricidad y si no disipamos la potencia de la batería en forma de calor, podríamos obtener sobreunidad. A ver si lo explico un poquito mejor. Normalmente, si esto fuese una corriente alterna y esto fuese un motor o lo que sea, pues podemos pensar, pues un motor lo vamos a dibujar redondito, venga. Un motor universal, pues pensamos, igual que en un circuito de una bombilla, pensamos que pues, la energía sale de la fuente y la bombilla nos da luz y que la energía se ha transformado de la que había en la fuente a la luz que hemos recibido. Muy bien. Pero estos pensadores difieren y bajo mi punto de vista nos quieren decir que aquí sí, la energía al pasar por una resistencia se genera mucho calor y la energía se transforma en calor y se gasta la energía de la fuente, se consume. Pero nos quieren decir que aquí no, que en los inductores un motor está hecho de cobre, igual que el cable que lleva la electricidad al motor o a la bombilla, y que si este cable hemos sido listos y lo hemos hecho poco resistivo para que no se disipe en forma de calor la potencia, y el motor somos inteligentes y lo construimos de una manera igual, intentando usar el cobre que no sea muy resistivo y tal, nos quieren decir que si lo haces así, sí que se va a consumir la potencia, pero porque la estás cortocircuitando. Si yo cojo mi fuente y hago así, la potencia se quema. Oye, la potencia se gasta. Claro que se gasta. ¿Cómo no se va a gastar? Tú pruébalo y verás. Quítale todos los plomos y dale un cable suficientemente adecuado y verás cómo esto funciona. Los electrones se mueven,
¿vale? Y se calienta, pero estás cortocircuitando la energía, ¿vale? Y eso no lo hace nadie. Pues estos pensadores, bajo mi punto de vista, creo que nos quieren decir que esto, que al final es un poquito de hilo de cobre enrollado, igual que ese, es cable que puede ser del mismo grosor. Nos quieren decir que porque lo hayamos enrollado, no nos vayamos a creer que hemos disipado la energía. Que lo que pasa es que en realidad este y este son iguales y que nosotros estamos equivocados y estamos cortocircuitando la energía de nuestra fuente. Claro, con ese pensamiento, ¡pum!, se te enciende una luz y dices, hostias, pues puede ser. Puede ser que estemos gastando la energía a lo tonto. Esto es un motor, eso es una bobina que genera un campo magnético variable, que yo con unos imanes consigo movimiento, pero ese bobinado es de hilo de cobre, que puede ser del mismo grosor que el del cable que viene. Entonces, si es un circuito cerrado, eso es igual a esto. Entonces, fijaros, puede ser, lanzo la pregunta, puede ser que el magnetismo y el calor sí que disipe la potencia y la transforme y la disperse por el medio ambiente, pero puede ser que el magnetismo lo podamos aprovechar sin cortocircuitar la electricidad. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, y ahí es donde entran realmente las ideas innovadoras de, para mí, estos grandes pensadores, ¿vale? Muchos de estos no lo puedo confirmar. Por ejemplo, de Ortigosa os puedo decir que decían, es que los inductores no consumen la energía que les das. La energía tú se la das y es recuperable después de hecho el trabajo. Ostras, eso lo dice, ¿vale? En sus patentes lo dice. Honorio, no tengo ni idea. Lo que sé es que, y de hecho pondré un interrogante, lo que sé es que los que lo conocieron me consta que sí que tenía al menos una batería y un inversor, ¿vale? Muchos piensan que puede ser fake, otros lo han visto también y piensan que no, que se quedaron alucinados de ver la cantidad de potencia que podía entregar el aparato, ¿vale? Henry Moray estaba muy interesado en temas de radio y tal, y hizo un dispositivo de energía libre con bobinas, condensadores y tal. Pero no se sabe exactamente lo que hizo. Pero aquí tenemos a Edwin Gray y a Carlos Benítez, que sí sabemos lo que hicieron y era bastante parecido. Yo diría que casi exactamente hicieron lo mismo. Vamos a ver. Carlos Benítez, estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Qué pasa? Que la manera de automatizarlo todo era con ejes, con anillos rozantes, con colectores, con delgas, con motores, con palanquitas. Era todo muy mecánico. Y Edwin Gray ya es más contemporáneo y ya lo podía hacer todo más con electrónica. Pero el principio de funcionamiento es parecido, veréis. En el caso de Carlos Benítez, lo que hace es que coge dos baterías de 12 y 12, luego aquí tenemos 24 voltios, y con aparatos mecánicos, ¿vale?, hace que esa energía, porque esa es otra, tenéis que entender que tú la electricidad eléctrica la puedes llevar del punto A al punto B, ¿vale? Tú tienes una corriente continua y la puedes llevar del punto A al punto B. Perdonad, un inciso. Yo tengo una batería y yo puedo llevar esa energía, ¿vale?, aquí a un motor, ¿vale? Pero es corriente continua. Y esta energía va a hacer un trabajo, obvio. Pero
Si esta energía, en lugar de continua, es pulsatoria, la energía ondulatoria, pulsatoria, corriente alterna, que si lo que tú quieras, si es con intermitencias, aparte de la energía en sí que pueda hacer el trabajo, ten en cuenta que llevas una variación de flujo, y variar el flujo te permite inducir. Inducir significa recoger en otra bobina, que es la inducida, energía. Ahí está la clave. Que si esto lo conectamos a un transformador, ¿vale? No sale nada. Pero si esto, en vez de ser corriente continua, es del mismo voltaje, pero varía, porque coja la pila y le doy la vuelta, y le doy la vuelta, y le doy la vuelta, entonces ya hay inducción. Pero son dos cosas, a ver si podemos hacer un circuito. Imaginaos que pongo una bombilla, dos bombillas, tres bombillas, que dejen pasar una cantidad de corriente y que este inductor no sea muy resistivo, que sea poco resistivo, que tenga pocas espiras, vamos a decir, ¿vale? Bien. La energía que sale de aquí va a encender esas bombillas porque esto es un circuito cerrado. ¿Vale? Esto es un circuito cerrado. Si ese hilo tiene poca resistencia, se van a encender. Obviamente, si esto está así, se van a encender poco, porque aquí habrá una impedancia. Pero en el momento que tú pongas aquí carga, tienes una salida por esa bombilla y estas se van a encender, lógicamente, con la corriente que logre pasar. Todo impedimento va a hacer que pase menos corriente. Por tanto, esto va a funcionar con la corriente que logre pasar. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, pues entendido esto, estas personas se dieron cuenta que aquí son bombillas, se está liberando calor que se va, y eso es energía que se pierde. Pero inteligentemente dijeron, a ver, la electricidad me puede dar calor y magnetismo. Por calor lo pierdo. Pero, ¿y si hago? A ver, tú haces un circuito y puedes tener un circuito muy resistivo que genera mucho calor y poco magnetismo. Pero puedes hacer un circuito al revés, con una C pequeñita y una M grande. Un circuito que sea muy magnético y poco resistivo. O sea, tú puedes graduar un poco y hacer un circuito que libere mucho calor o que libere mucho magnetismo. Pueden jugar. Entonces ellos hábilmente dijeron, joder, este circuito, pero vamos a ver, vamos a hacerlo lo que hicieron ellos y lo entenderéis. Carlos Benítez pone dos baterías en serie para mover a un motor para recargar a dos baterías descargadas en paralelo. Vale. Si tú conectas 24 voltios a un motor, el motor va... Claro, si haces esto, el motor va a ir menos. El motor va a ir menos, porque van a salir 24 voltios y estas baterías, vamos a decir que tienen 10 voltios, 10,50, lo que sea, ¿vale? Están descargadas. Como están en paralelo, hay 10 voltios, entonces de los 24... Aquí hay 10 para allá y aquí hay 24 para acá. Al motor, con este sistema, solo le van a caer 12 voltios efectivos. Es verdad, solo le van a caer 12 voltios efectivos. Pero la corriente que logre pasar y el trabajo que tú obtengas sobre el motor, si está pasando 1 amperio por todas las espiras del motor, el motor te va a trabajar esos amperios vuelta, o sea, te va a dar ese rendimiento. No te va a dar más, pero ese rendimiento, el motor va a darte potencia en proporción a la corriente que logre pasar.
te va a trabajar eso. Y las baterías se te van a recargar. Se te van a recargar porque ese amperio está logrando pasar con una diferencia de potencial mayor. Porque no va a caer, la tensión no va a caer aquí. La tensión te va a caer en las baterías. El motor no necesita lo que yo llamo una tensión fantasma. Que la tensión esté ahí, pero en realidad no la consume. Te va a caer la potencia, bajo mi punto de vista, aquí en las baterías y te las va a recargar. Bueno, la idea de Carlos Benítez es esto. Y también en variable, porque con corrientes variables puedes inducir, jugando con baterías y a veces jugando con condensadores, es hacer trabajar a un motor o a un transformador o a un inductor que tú le puedas sacar una energía magnética y disipar la potencia en las baterías para recargarlas, o en condensadores o lo que sea. Y yo creo que va muy bien encaminado, porque creo que el magnetismo es la clave. El calor es lo que nos disipa la potencia, y el magnetismo es lo que podemos aprovechar y ser la energía libre. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. ¿Vale? Pero es lo que os he dicho, claro, tú enciendes ese motor a 24 voltios directo y lo haces así, y claro, solo le están cayendo 12 porque hay 10 invertidos, y entonces tú ves que el motor, oye, esto gira menos. Pero no se trata de si gira menos o gira más. La energía que está consiguiendo pasar, ¿está recargando las baterías? Sí. Pues a lo mejor todo lo que está girando el motor es gratis. Lógicamente, de ser esto un cable recto y corto a ser un cable que lleve espiras, pues va a haber algo más de resistencia y se va a perder algo más de calor. Eso es cierto. Pero eso no significa que a lo mejor estés teniendo sobreunidad, porque toda esa salida del motor muy probablemente sea gratuita. Y Edwin Gray pues hizo exactamente lo mismo o muy parecido, ¿vale? Porque Edwin Gray lo que hizo es una batería, tiene distintos montajes, en cada patente te intentan marear más o menos, y se inventa algo que pones aquí, un vibrador para elevar, o sea, para pulsar la corriente. Y eso lo pasa, al tener una corriente pulsatoria, ya puede transformarla. Por ejemplo, sale aquí una corriente pulsatoria, vamos a decir alterna, aquí entra continua, ¿no? Positivo y negativo, y aquí te sale alterna. Muy bien, y tú esto le puedes poner un transformador y sacar una tensión más alta. Y con esta tensión más alta lo rectificas con un puente de diodos, porque esto es alterno y ahora quieres aquí el más y aquí el menos. Y eso lo envía a un condensador muy grande, y de ese condensador, que ahora tiene alta tensión y con una cantidad de corriente que si pega un latigazo es la hostia, bueno, pues eso lo envía, por ejemplo, a su motor, a un motor que diseñó él específicamente, y a otra batería, y decía que recuperaba aquí el 99%, más el motor, claro, ¿vale? O sea, al final Edwin Gray también, el Carlos Benítez también llegó a hacer algo así, pero a nivel mecánico. Y el Edwin Gray hizo lo mismo a nivel más de electrónica, ¿vale?
Pero es esto. Si os fijáis es lo mismo. Sacar la electricidad de una fuente y enviarla a un acumulador pasando por un inductor. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué se diseñan ellos el inductor? Se diseñan ellos el inductor porque ahora, por los estándares que hay, un motor que tenga unos bobinados poco resistivos genera mucha reactiva. Y la reactiva ahora es como si fuera el diablo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se dan cuenta, esto también se dio cuenta Ortigosa, que los inductores que hay no son buenos, no son de buena calidad, son muy resistivos porque así se dispersa energía en forma de calor y se genera menos reactiva en proporción. Y entonces, madre mía, parece que sea más eficiente por desperdiciar la energía al ambiente en forma de calor. Cuando tú pones el cacharro este te dice factor de potencia del 99. Muy bien, la energía se está consumiendo en el aparato, ¿sí? Pero si es un motor y estoy disipando un huevo de calor, estoy haciendo algo mal, ¿vale? Bien, de Ortigosa os quiero decir una cosa que decía, y es que no lo dice él, lo dice la ciencia en general, y es que un inductor ideal tendría que estar hecho de un superconductor, o sea, de un cable que no tendría nada de resistencia. Para que veáis la importancia de no tener resistencia y de no liberar calor. No solo lo dice él, lo dice la ciencia, que un inductor ideal te devuelve lo mismo que tú le das, con 0 pérdidas. ¿Qué me decís? Si está blanco y en botella. El camino es liberarnos del calor, aumentar el magnetismo y hacer que trabajen los inductores y que nos lo devuelvan. Pero tenéis que saber otra cosa. Vamos. Dicho así parece fácil. Dices, ostras, y yo lo he hecho. Dices, esto chupado. Mira, cojo un condensador, lo cargo, un pulsador, un transformador, ¿vale? Una bombilla. Claro, si el inductor, aunque no sea el ideal, aunque haya algo de resistencia, tampoco pasa nada. Si la minimizamos, vamos a poner un diodo, ¿vale? El positivo puede salir para allá. Vale, yo pulso y entonces la energía sale. La bobina genera un campo. Me sale luz por aquí. Y luego la energía que hay en la bobina colapsa y la recojo en el condensador porque entra positivo, pero luego devuelve negativo. Y al devolver negativo, el negativo también puede pasar y se me carga el condensador al revés. No. Si esto está así, que no está cerrado el circuito, sí. Sale de aquí positivo, genera un campo, el campo colapsa y se carga el condensador en sentido invertido. Según la calidad del inductor, recuperas más o menos energía. Pero si tú cierras el circuito, no puedes recoger lo que colapsa que se haya consumido en esta carga, porque aquí generarás un campo norte y aquí uno sur. Esta responderá con un campo norte y otro sur enfrentados, y lo que va a pasar es que los dominios no van a girar y por tanto no van a colapsar, porque esta les está diciendo girar dominios en esa dirección y esta les está diciendo no, en la otra. Se quedan quietos y no giran, y cuando desconectas
no vuelven a ningún sitio, porque no han girado. No entiendo todavía cómo se ha transmitido la potencia aquí. Todavía no lo entiendo. Hay algo que se escapa. Pero lo cierto es que si tú cierras el circuito y haces esto, cuando pulsas, aquí no recoges nada. Y si tú haces eso así, abierto, tú lo haces, sale positivo y te devuelve y se te carga el condensador. Bien, con eso quiero decir, esto sería a ver, que el campo se carga, la energía que no has consumido, esto es la reactiva. La energía que tú no has aprovechado, por eso un transformador genera mucha reactiva sin carga. Y cuando tiene carga, genera menos reactiva. Y si tiene toda la carga del transformador, pues ya no te genera reactiva. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la reactiva, si tú quieres coger pulsos, o sea, le doy un pulso y recojo lo que me devuelve. A ver, lo que vas a recoger es lo que no se ha aprovechado. ¿Vale? Ortigosa se enfocó en un principio mucho en esto, en recoger la reactiva y luego reintroducirla en el circuito, sumada a la otra y cada vez amplificar la potencia y tener lo que él llamaba la resonancia inversa. Sí, porque la resonancia, sabéis que haces así y se te va amortiguando, pero si tú recuperas la reactiva, ¿vale? Y la potencia es la de tu fuente, que vuelve a ser la misma, pero le añades la reactiva que has recuperado, pues entonces es una resonancia inversa porque amplificas, pero cogiendo lo que no has aprovechado. En este sistema es distinto, porque puedes también coger lo que no has aprovechado, pero además es que estás cogiendo directa la que estás dando. No sé si me explico. En estos sistemas que nos propone Carlos Benítez y Ed Wainwright son muy superiores y de hecho creo que Ortigosa lo comprendió. Lo comprendió en la última patente, que bajo mi punto de vista sería declarada secreto, y le chaparon la empresa. Porque Ortigosa tenía una nave ahí en Madrid, una nave que iba muy bien, y consiguió, que está por internet, documentos que podéis ver de ya un vehículo, que el motor generaba más energía de la que consumía. Pero ahí ya, esa patente, existe el número, pero no la vais a encontrar. Y la empresa se le cerró. ¿Qué pudo pasar? Muy sencillo, que se la declararan patente de estas de interés nacional de tal, no digas nada, no puedes usar esta tecnología porque esto, por el bien del Estado, por esto, por lo otro, por tal. Y la empresa bloqueada. Y yo creo que cogió un disgusto y cascó, porque no puede ser. No puede ser que no siguiera con su idea de recuperar la reactiva, y recuperando la reactiva no puedes alcanzar, bajo mi punto de vista, la autosustentabilidad. Pero si ya se juntó con esto, más recuperar la reactiva, sobradamente pudo conseguirlo. Y todos estos, pues bueno, en el caso de Carlos Benítez no lo sé, pero en el caso de Wainwright, salió de un restaurante diciendo: me han envenenado, bueno, algo parecido al ese de los coches de hidrógeno también americano. Ese también se murió de manera misteriosa, o se lo cargaron, o lo que queráis, ¿vale? Entonces, es para que lo veáis. Pues este sistema, a ver que compruebe que esto está todo bien. Sí. Este sistema me seduce mucho. Ese sistema de coger, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo. Mira, imaginaos que tenemos una fuente de alimentación, vamos a decir de alterna, de 12 voltios, y que pasas por un transformador, y que aquí pones pues un diodo, aquí pones otro diodo, aquí pones una batería, aquí pones otra batería, ¿vale? Por supuesto,
Si estos son 12 voltios, no puedes poner las baterías de 12. Tienen que ser de, yo qué sé, de 3 voltios o algo así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú puedes ser un transformador que te dé 230 voltios. ¿Vale? Yo creo que esto funciona. Yo creo que esto lo que nos da por aquí es sobreunidad. ¿Vale? Y nos acumula energía en las baterías. ¿Vale? Creo que prácticamente toda la energía que sale de aquí, prácticamente toda, se acumulará en las baterías. Y tendremos ahí una salida. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa. Esto son 12 voltios efectivos. En realidad a lo mejor son 16 voltios pico a pico, ¿vale? Porque una cosa es la tensión que tienes que dar para que de realidad haga un trabajo proporcional a 12 voltios. Pero el caso es que si tú aquí tienes 3 voltios, estás metiendo 12 en esa dirección y tienes 3, ¿vale? 12 y 3, al revés. 3 voltios vienen, 12 van para allá y es la diferencia, 9 voltios, lo que vas a tener trabajando aquí. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues que tú vas a encender esta bombilla de 230 voltios y vas a decir, esto no va, esto no hace la luz que tiene que hacer. Claro, porque seguramente tendrás que quitar aquí espiras. Vas a tener que quitar espiras. Porque no estás trabajando con los 12 voltios efectivos, estás trabajando con 9 y te faltan voltios o te sobran espiras. Y entonces sí, entonces esto ya se encenderá. Y cuando se encienda, a la vez estas baterías se te estarán recargando, ¿vale? Lógicamente habrá pérdidas. Vamos a intentar hacerlo más bonito. Esto, lo que ahora habría que hacer es, de esta energía de estas pilas, te las tienes que ingeniar para hacer un inversor, ¿vale? Para que genere una corriente alterna y que de ahí, o sea, esto tú te inventas algo y de ahí, de esa corriente alterna, es de lo que alimentas aquí. Pero lógicamente, si tú tienes una energía aquí que se convierte en alterna, que pasa por aquí y que te produce una inducción, estás sacando prácticamente el doble. Pero esta parte del circuito, algo de calor se dispersa. Y todo el calor que se pierde, si no lo recuperas, si no coges y de la salida te pones otra bobinita y parte de la energía que sale de ahí la reinyectas al sistema, ahí, allá, donde te dé la gana, si no haces eso, se va a parar. Pero si tú coges y parte de la salida libre, que es la aprovechas para ti y parte la reinyectas para suplir las pérdidas de calor, bajo mi punto de vista, sería el sistema de Edwin Gray perfecto. Perfecto. Porque sale una energía, ¿vale? Te hace una inducción, es aprovechar el campo magnético, tienes una salida, esa energía a la vez te está recuperando tus baterías y de tus baterías estás generando tu corriente alterna para tal. A lo mejor todo esto no puede funcionar así, a lo mejor necesitas otro par de baterías y estas ahora trabajan y las otras se recargan y luego tal. Habría que mirar a ver que las corrientes, que sea factible, que no se interfieran en su trabajo, ¿vale? Pero esto es lo que para mí, a ver si lo puedo pasar a limpio, para mí sería factible una máquina de energía libre de este
de este tipo, ¿vale? Partimos de unas baterías que pueden estar así. Aquí tiene que haber, lógicamente, un diodo. Tenemos ahí una energía. Vale. Vamos a decir, pues ahora voy a consumir primero de esta, ¿vale? Y te ingenias algo, un aparato, o de las dos, o como tú te lo quieras montar, a lo mejor, yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Quien dice baterías pueden ser condensadores, no pasa nada. Pueden ser condensadores y un ladrón de Julios. Es que esto se presta a 1000 montajes, pero la idea es, sale la energía y pasa por un inductor adecuado para yo obtener una salida libre y las pérdidas de calor las tengo que recuperar en esto. Y esto que haga, yo que sé, así, o cruzado, con diodos, o como os dé la gana. Entonces, esto digamos que generaría como la corriente alterna. Este sistema, para mí, podría llegar a ser, mentalmente, podría llegar a ser autosustentable. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien e intentamos que el calor sea pequeñito, y que el magnetismo sea grande, vamos a disipar poca energía en forma de calor y la que saquemos por aquí, una parte la reintroducimos y las baterías se mantendrían, bajo mi punto de vista, siempre cargadas. Esta es la idea que estoy más interesado, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo ahora, por ejemplo, he hecho un circuito que, a ver si lo puedo recrear y lo veis, vamos a ver. El circuito que yo he hecho es de la red, paso por un transformador, por esto, vamos a decir, por un diodo, y lo que hago es, vamos a ver, cuando viene un positivo puede pasar, hasta que se cargue el condensador, claro, cuando se cargue se para. Pero en el siguiente semiciclo, que por aquí lo que viene es un negativo, me lo he montado para con una resistencia atacar a un optocoplador, y este optocoplador deja pasar la electricidad por un transistor, ¿vale? Y entonces aquí yo conecto una pequeña pila, aquí tengo un transistor, como aquí hay positivo y aquí hay negativo, pues no voy a parar la barra. Bien, sale un semiciclo positivo, carga el condensador y la corriente pasa por el inductor. Esa corriente me puede generar una salida. Si tengo carga, se libera impedancia y pasa más corriente. Si no tengo carga, pues pasa poca corriente. Lo mismo me da. ¿Vale? La energía cae en el condensador. Y este condensador, si lo calculo bien, alcanzará una diferencia de potencial X, que yo quiero que sea lo más parecida a la de la red. Por ejemplo, si estoy utilizando 230 voltios en la red, quiero que este condensador se me cargue a 220. ¿Vale? Entonces, sale un pulso. La red hace así, un pulso positivo.
Y el negativo no puede pasar por el transformador. Por el optocoplador gasto cuanto apenitas para dispararlo. Pero esto no consume, es nada, con una resistencia tan grande. Eso prácticamente no consume, ¿vale? Entonces, a ver, que lo estoy haciendo mal. En el semiciclo negativo, el consumo es insignificante. Y otra de positivo. Y aquí insignificante. Y otra de positivo. Y aquí insignificante. Bien. Pero esto lo uso para excitar a esto y con mi pila he excitado el transistor y el transistor lo llevo aquí. ¿Qué pasa? La idea es, semiciclo positivo, el transformador funciona. Semiciclo negativo, lo que hay almacenado en el condensador, perdonad, ahora, ¿vale? Lo que hay almacenado en el condensador, lo aplico otra vez al primario. Ahora sí está bien el dibujo, perdonad, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Entonces, un semiciclo, ¡pum!, excito. Y aquí tengo una salida así. Siguiente semiciclo, activo esto con muy bajo consumo, con mi pila o con algunos artilugios con condensadores de la red, lo que sea, solo para excitar la base del transistor. Y la energía positiva que hay aquí, la aplico, con lo que hago el semiciclo negativo. Que a lo mejor este es un poquito más grande y este no llega. Puede ser. Pero voy a tener una corriente alterna, ¿vale? Y pienso, a lo mejor equivocadamente, que esto ha sido gratis. ¿Vale? Esa es la máquina que estoy haciendo. Pero ahora tengo que calcular bien este condensador para que el rendimiento, dependiendo de la carga y tal, sea óptimo. Pues esa sería la idea. Pero claro, esto decís, ¡buah! Aunque hayas conseguido sobre unidad de 100, vamos a ponértelo guay. De 100 recuperas 80. Eso ya, vamos. Eso no vale para nada. Bueno, o sí. Porque si yo en vez de poner ahí la bombilla, pongo otro como este, ¿vale? Pongo aquí otro, le estoy dando 180. Los 100 esos y los 80 del condensador. Y cuando lo multiplique a la salida, ¿qué tendré? 180 más el 80% de 180, que no sé si serán, yo qué sé, 100, es que no lo sé de cabeza, 160, o sea, tendremos 180 más, como se dobla el 80%, pues yo qué sé, 150, me da igual. Ahora ya sumas y ya dices, vale, 8, 9, 12, 12, 13... pero espérate, repítelo otra vez más, lo pasas a otro, y el 180 de 200 y tal, pues a lo mejor ya son, yo qué sé. ¿Vais viendo por dónde voy? Repites esto 3 veces y ya has amplificado la potencia a niveles muy interesantes. Bueno, saludos, este vídeo no me lo van a dejar subir, demasiado largo. Venga, saludos.